vivir la dimensión social de la fe. Les damos un cordial bienvenida y hoy el tema es el 19, los laicos, agentes activos en la política, y lo va a impartir el padre Emilio Segura. Para dar inicio vamos a escuchar el siguiente canto. Señor, para hacer mi deber y seguir tus caminos, oh Dios, y la gracia también para permanecer como tu siervo fiel, Señor. Tan solo quiero estar a tu lado, Señor, y seguir siempre, oh Dios, a donde vayas, Señor. Te pertenezco, Señor, tú eres mi todo y mi Dios, mi vida te la doy. Te pertenezco, Señor, cargaré con mi cruz y a tu lado por siempre estaré. A los hombres diré que ha llegado la luz, la victoria de nuestro Rey. Tan solo quiero estar a tu lado, Señor, y seguirte siempre, oh Dios, a donde vayas, Señor. Te pertenezco, Señor, tú eres mi todo y mi Dios, mi vida te la doy. Te pertenezco, te pertenezco, tú eres mi todo y mi Dios, mi vida te la doy. Te pertenezco, Señor, te pertenezco, Señor. Cedemos la palabra al padre Emilio. Adelante, padre. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos en la lección 19, nos falta una, la 20, para culminar este curso acerca de la dimensión social de la fe. Hemos puesto este canto como oración para recordar que el que nos sostiene en nuestra vida es el Señor y que en nombre de Él podemos librar muchas batallas, podemos cumplir nuestra misión de iluminar al mundo con el Evangelio. Solos nada podemos. Solos parecemos a los apóstoles después del día de la resurrección, escondidos en el cenáculo por miedo a los judíos. Con Jesús, llenos del Espíritu, podemos ir y dar testimonio de nuestra fe.
Pues iniciaremos esta lección. Si podemos poner las diapositivas, Ingrid. El tema 19, los laicos, agentes activos en la vida política. Los laicos tienen que desarrollar una identidad cívica plena, liderazgo en los derechos de la Iglesia, sobre todo actuar en pro de los intereses políticos y del bien común. En esta primera diapositiva encontramos la imagen de Santo Tomás Moro, el patrono de los políticos, es decir, que ya hay alguien que llegó a ser santo ejerciendo la política para que pudiéramos quitar a lo mejor esos prejuicios que tenemos en torno a la acción política. Sobre todo el Papa Benedicto XVI nos recordó que la política es la forma más alta de caridad, porque busca el bien común, el bien de todos, el bien de todos y cada uno de los que habitan en esta tierra. Por eso, hacer bien la política no es cosa menor. Adelante, por favor. El objetivo de este tema 19 es asumir nuestro compromiso cristiano de participar en la vida política de nuestro país. La primera diapositiva nos hablaba de una acción activa, no pasiva, de protagonistas, no de meros espectadores. Eso es lo que nos toca a cada cristiano. Imagínense que pues este país que se jacta de ser católico y que el 88% de los que habitamos aquí somos católicos, si participáramos de una manera activa, pues realmente tendría que ser de una manera diferente lo que vivimos en nuestra patria en relación a la economía, a la seguridad, a la cultura, a la salud, a todos los ámbitos de la vida laboral, de la vida educativa, pues tendría que ser diferente. Pero realmente muchas veces hemos pasado como indiferentes, como personas pasivas. Y también el otro objetivo, después de asumir nuestro compromiso, es identificar las responsabilidades y los caminos de la acción política. Es decir, no nos vamos a meter a la acción sin identificar qué cosa es lo que nos toca hacer, pero también, pues, tener caminos claros para esta acción política. Adelante, por favor. En la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, el Papa Benedicto XVI vino a hacer la inauguración de esa quinta asamblea en Aparecida, en Brasil. Y en su discurso inaugural les dijo a los obispos de Latinoamérica: por tratarse de un continente de bautizados, conviene colmar la notable ausencia en el ámbito político, comunicativo y universitario de voces e iniciativas de líderes católicos de fuerte personalidad y de vocación abnegada, que sean coherentes con sus convicciones éticas y religiosas. Los movimientos eclesiales tienen aquí un amplio campo para recordar a los laicos su responsabilidad y su misión de llevar la luz del Evangelio a la vida pública, cultural, económica y política. Tenemos muchos ministros, tenemos muchos en los equipos de liturgia, tenemos muchos en los coros, tenemos algunos evangelizadores, tenemos algunos catequistas, pero agentes en la pastoral social son muy pocos. Por ahí dicen que la pastoral social es cosa de locos, pero no es eso. Es la prueba de madurez en la vida cristiana de las comunidades. Y por eso, pues más que estar replegados en el templo, necesitamos participar en la vida pública, cultural, económica y política.
En la vida pública, lo que se refiere a las decisiones que se toman en relación al gobierno de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país, y ahora en esta pandemia, pues en relación al mundo, tendríamos que ser más activos en las decisiones que se toman en la vida pública, en lo cultural, no solamente preparándonos académicamente, sino proponiendo realmente signos que hagan presente el Evangelio. Pudiésemos pensar que podemos escribir un cuento, una novela, podemos hacer una pintura, una foto, signos que nos recuerden que el Evangelio tiene que estar presente en la vida pública. No podemos seguirlo encerrando en nuestras casas, en las sacristías, en las conciencias, como quisieran muchos. Quisieran muchos que no se hablara del Evangelio, del reino de Dios, de sus valores, como son la paz, la justicia, la reconciliación, la solidaridad, la ayuda mutua, la reciprocidad, todos esos valores que hemos visto que nos proponen los documentos de la Iglesia. Muchos quisieran que no se hablara de eso. Y hoy tenemos que hacerlos presentes aún en la vida cultural. Ojalá y no solamente nos contentemos por mandar por WhatsApp pues una oración, una cadena, una invitación a la plegaria, sino más bien ir creando esos signos que hagan presente el Evangelio en medio de la vida pública, de la vida social y en la vida económica. Es decir, que nos tenemos que organizar de una manera diferente. No nos podemos seguir organizando en torno a la ganancia, en torno al capital, en torno a los dueños de los medios de producción, sino más bien en torno a aquellos que necesitan también del alimento, del trabajo, del techo, del vestido, del agua, de un lugar digno donde vivir. No enseñes, no le des a nadie el pescado, sino enséñalo a pescar. Pero yo quiero seguirme preguntando y me sigo preguntando, ¿cuántos de nosotros ayudamos a alguien a tener un trabajo? ¿Cuántos de nosotros ayudamos a que un niño siga sus estudios? ¿Cuántos de nosotros ayudamos a una familia a que consiga una vivienda digna? Es decir, necesitamos realmente tener una injerencia pues más activa aún en la vida económica y no se diga en la vida política. ¿Quiénes fueron los que ganaron esta vez en la elección? Luego que se dieron los resultados de la elección y se habló de un equilibrio en la Cámara de Diputados, pues se empezaron a meter dudas, ¿no? Nos vamos a jalar unos diputados del PRI para hacer lo que quiere Morena. Y luego todos dijimos, ya salió el negrito en el arroz. Ya salió la piedra en los frijoles, ¿verdad? Yo creo que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que pues no seamos simples súbditos, sino seamos realmente ciudadanos. Recordar que en la antigua Grecia la ciudadanía se les daba solamente a las personas libres, a los esclavos no. Y los esclavos son los que no tienen ni voz, ni voto, ni derecho. Y en cambio, el ciudadano es el que tiene voz, el que puede expresar libremente sus ideas, sus pensamientos, sus propuestas. Es aquel que hace eficaz su voto, pero sobre todo es aquel que es libre. Libre para elegir su estado de vida, su trabajo, el lugar donde quiere vivir, la manera en que puede aportar al bien común de la sociedad. Por eso, más que súbditos, tenemos que ser ciudadanos. Yo me acuerdo que cuando estudiaba la primaria en los años 70, pues los maestros nos decían, es que el gobierno es como un papá.
y nosotros tenemos que hacer lo que dice el papá. Y se confundían los ámbitos, el ámbito familiar y el ámbito político. Y no es así. Los que nos gobiernan como representantes de la ciudadanía. Debería de ser al revés. El gobernante tendría que hacer lo que dicen los gobernados. Tendremos ahí que proponer y se tendrán que proponer canales en donde pues, los diputados y los senadores realmente hagan y digan lo que los que votaron por él y no que vayan por su lado. Por eso tenemos esas leyes absurdas e injustas en contra de la mayoría. Adelante. Primer punto de nuestro tema. Compromiso sociopolítico cristiano. Tenemos la etimología de política, que viene del griego polis, y es el arte de gobernar la ciudad. Es el conjunto de acciones orientadas a la buena administración de la sociedad para conseguir el bien común. Debemos de recordar que la política es una herramienta. En la universidad allá en Roma, en la Gregoriana, el maestro que nos daba ética política nos decía, la política es como aquel que agarra unas tijeras para cortar el pasto. Si no la sabe usar, se va a ampollar, se va a cortar o simplemente no va a poder avanzar en el corte del pasto. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tratado de cortar el pasto con tijeras. Puede estar uno 3 horas y no avanza un metro. Si no sabe usar las tijeras, no avanza un metro y se cansa y avienta las tijeras y dice, mejor le voy a hablar al jardinero que venga y haga el trabajo. Pero aquel que sabe utilizar las tijeras, yo me acuerdo en el seminario, tenía algunos compañeros que desde niños habían trabajado en el campo y rapidito, en media hora, se aventaban un buen trozo del jardín y qué bonito les quedaba. Pues así es con la política. El que no la sabe usar, dice, es una porquería, es una cochinada, es una bola de corruptos, es una bola de gente aprovechada. Pero son los que agarran las tijeras y no saben cortar el pasto. Pero aquel que sabe cortar el pasto se da cuenta que a través de la política puede promover el bien común, puede promover oportunidades de trabajo, de crecimiento, de desarrollo. Voy a poner a lo mejor un ejemplo muy cercano y a lo mejor pues un poquito polémico por la cercanía del tiempo, pero pues pensemos un poquito en comparación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del nuevo presidente de Estados Unidos. En relación a los migrantes, cambió la actitud de una actitud persecutoria a una actitud de respeto de los migrantes, de un rechazo a la comunidad internacional a tender puentes y lazos para poder trabajar juntos. De hecho, ya hay un cambio de actitud en un tema muy importante para toda la humanidad, como es el tema del calentamiento global. Estados Unidos en tiempos de George Bush, de Clinton, de Barack Obama, pues no firmaron los acuerdos de París en contra de las emisiones de carbono para evitar el calentamiento global. Y ahora este hombre se ha comprometido a reducir las emisiones de carbono al 2030. Es decir, ya está pensando de una manera diferente, ya no solamente está pensando en el interés de un solo país, sino está pensando en el interés global. Eso es lo que pudiese yo hablar. A lo mejor hay otros temas polémicos, pero estos temas que en primer lugar están destacando en los primeros meses de gobierno de este presidente, nos están hablando de una actitud diferente
en relación a la política, en relación al bien común. Esperemos que pueda cumplir muchas cosas de las que ha dicho y cambiar otros paradigmas. Me parece que por ahí hay algunas inspiraciones en el documento del Papa Francisco de Fratelli Tutti, por aquel jesuita que es muy amigo del nuevo presidente de Estados Unidos y que me parece que tiene un cierto grado de injerencia, de influencia sobre el pensamiento del nuevo presidente de los Estados Unidos. Ahora pudiésemos pensar nosotros ante la nueva elección si los diputados y la nueva Cámara Legislativa pues van a pensar en otro sentido, ¿verdad? Para realmente promover el bien común. Adelante. Este compromiso sociopolítico del cristiano nos lleva a darnos cuenta de la dimensión social de la fe. Es decir, la fe no se puede encerrar en las iglesias. Los cristianos tienen que manifestar de qué manera se puede vivir el reino de Dios en medio de las realidades ordinarias. Y una de ellas es el progreso verdadero. El progreso verdadero, que significa salir de la pobreza, que significa tener un trabajo digno, que significa tener una casa digna, que significa tener una pensión digna. El progreso verdadero no significa pues tener un celular de última moda, porque mucha gente gasta su dinero en el celular de última moda. Estas becas que se dan para los jóvenes estudiantes, pues preguntémonos en qué las gastan. Yo me acuerdo hace algunos años estos apoyos que se daban para los niños en la primaria, pues oía en el autobús, me gustaba viajar mucho en el camión cuando no tenía el coche, y iba yo oyendo todo lo que decían los niños. Y le decía el niño a la mamá, ya va a llegar mi beca, ahora sí voy a cambiar mi celular, ¿eh? Si el dinero no era para gastarlo en un celular, era para los útiles, para lo que se necesitaba, para salir adelante. Bueno, o la mamá decía, y ya va a llegar la beca de mis hijos, ahora sí me voy a comprar unos zapatos de tacón alto. Ahora sí voy a tener para pagar mis deudas. No era para eso el apoyo. No es para eso el apoyo, no es para eso las becas. Las becas es para que los estudiantes no abandonen sus estudios, para que sigan adelante, para que progresen. Y les daban beca con 7 puntos de promedio. Qué buenas esas escuelas que dicen, si tú llevas promedio de 10, mira, tienes beca del 95%, solamente vas a pagar el 5% de tu colegiatura. Hay otros que son muy abusados y consiguen en fundaciones esas becas y con eso siguen adelante. Pero el progreso verdadero significa salir de la pobreza. Con esta pandemia, en México, por lo menos 10 millones de personas han pasado a la pobreza. Si éramos 50 millones de pobres antes de la pandemia, ahora somos 60 millones de pobres. De 125, 60 millones, es decir, que el 50% de la población es pobre. Si aquí estamos 81 personas, 40 somos pobres y 41 a lo mejor son de clase media o de clase alta. Pero 40 somos pobres. Para que no cerremos los ojos. La dimensión social de la fe también nos debe de llevar a evitar lo que daña la libertad y la dignidad humana. Es decir, aquello que no nos permite desarrollarnos auténticamente. Cuando se habla de nuevas formas de esclavitud, pues está hablando el Papa cuando vino aquí a México y estuvo en Ciudad Juárez y tuvo una reunión con el mundo del trabajo. Hablaba de personas que trabajando viven como auténticos esclavos.
Y decía el Papa, entran a trabajar a las 6 de la mañana y salen a las 10 de la noche. Son papás y mamás que solamente ven a sus hijos dormidos. Nunca tienen tiempo para dialogar, para convivir, para estar con ellos. Son nuevas formas de esclavitud. Y para que la dimensión de la fe se manifieste, tendríamos que hacer lo que dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes en el número 1. Hacer nuestros los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas de nuestros contemporáneos. Todo lo humano encuentre eco en nuestro corazón. Es decir, el cristiano no puede decir, eso a mí no me toca. Eso de las madres solteras, de las mujeres violentadas, de los adultos olvidados, de los migrantes, de las personas que son indigentes en las calles, eso a mí no me toca. Eso que lo resuelvan otros. Esas leyendas urbanas, ¿ah? De que el limosnero de la esquina es dueño de un edificio de departamentos en Santa Fe. Se hizo rico pidiendo limosna. En 20 años juntó miles de millones de pesos. Esas son leyendas urbanas. Las estadísticas nos dicen claramente que en nuestro país hay 60 millones de pobres, que por lo menos 1,5 millones de personas durante la pandemia han perdido su trabajo, sea formal o informal. Es decir, es gente que no sabe ahorita de qué va a vivir. Desde 1994, los que cotizan en el seguro ya no tienen derecho a la pensión. ¿Qué van a hacer cuando sean viejos? ¿De qué van a vivir? No, pues para eso el fondo de retiro. Pero si gana 120 pesos diarios, ¿cuánto va a ahorrar? Gasta 24 pesos en el camión, en ir y venir. ¿Cuánto le quedan? 90 y tantos pesos. ¿Cuánto vale un kilo de tortillas? 16 pesos. ¿Cuánto vale un kilo de frijol? 47 pesos, el más barato. Creo que sí, ¿ah? ¿Y cuánto ya llevamos? 59 y 24, 79, 80, le quedan 40 pesos. Un litro de aceite, ¿cuánto vale? 32 pesos. ¿Cuánto vale un tanque de gas? 400 pesos el chico y 700 el grande, ¿no? Ay, pues ¿para qué no se compra un tanque estacionario si el litro vale 13 pesos? ¿Cuánto vale el tanque estacionario? 5,000 pesos. ¿Cuánto vale la instalación del gas natural? 5,000 pesos. Son personas que no pueden pagar eso y que nunca van a tener para pagar eso. ¿Cuánto vale la renta de una casa? Pues un cuartito, 2,000 pesos. Y eso con baño comunitario, no con baño privado. ¿Cuándo vamos a hacer nuestras esas tristezas, angustias, desesperanzas de nuestros hermanos? Pero hacerlas nuestras significa solucionarlas. Como dijimos al principio, buscar el progreso verdadero. No simplemente la apariencia. ¿Qué les piden a los niños ahora para estudiar? Que tenga su celular e internet. No les preocupa si tiene para comer. No les preocupa si tiene para la salud. No les preocupa si tiene para la renta, para el vestido, para las cosas fundamentales. A mí me llama mucho la atención que en este tiempo de la pandemia, pues de un plumazo, por lo menos en nuestro país, se borró la experiencia
de la telesecundaria. Años y años y años de dar clases a través de la televisión. Y muchos muchachos pasaron así por la telesecundaria. Algunos aprovecharon bien y fueron a la prepa y sacaron una carrera. Pero no es que no tuviésemos esa experiencia de dar clases a través de la televisión. Y resulta que ahora ponen al más tonto o al más inexperto a dar clases por televisión. ¿Y esos grandes maestros de la telesecundaria dónde quedaron? ¿No pudieron haber dado la teleprimaria? O de todos los maestros que están en las escuelas, ¿no habrá uno que sea capaz de dar esa educación a través de la televisión? Y entonces el compromiso social cristiano mueve a buscar alternativas políticas, económicas y culturales a favor de los pobres y de los oprimidos. A mí me tocó vivirlo en carne propia, ¿verdad? Los alemanes me decían, ¿qué hacen los mexicanos para cambiar su realidad? A cada casa que llegaba era lo que me decían los alemanes. ¿Qué hacen los mexicanos para cambiar su realidad? Lo hacían con una doble intención, ¿verdad? De que los que íbamos a estudiar a Roma, pues hiciéramos algo por nuestras iglesias, por nuestro país. Pero también lo hacían con la intención, a ver si en México surge gente que acabara en aquel tiempo con el imperio norteamericano, ¿eh? Porque ellos no han podido. Adelante, por favor. Una acción primera e importante es participar en la vida política de nuestro país. Participar. No ser meros espectadores. Grados de participación en la familia. Aquí todos participan en lavar los trastes. Aquí todos participan en lavar la ropa. Aquí todos participan en tener en orden la casa y limpia, no solamente la mamá. Porque si no estamos haciendo de los hijos personas inútiles. Más que ser un apoyo, una carga. Ahora vamos a la parroquia. No hay catequistas. ¿Quién quiere ser catequista? Nadie. ¿Quién quiere ser evangelizador? Nadie. ¿Quién quiere ser ministro? Nadie. Solamente yo, padre, porque los demás, pues no saben. Muchas personas yo me he encontrado que me dicen, padre, ¿por qué hay unas personas que solamente se sientan en la primera fila de las bancas? Me dijo un señor, yo quiero saber qué se siente sentarse en esa fila. Yo quiero saber qué se siente pasar a leer la lectura, a cantar el salmo, tocar las campanitas, agarrar la charola y pedir la limosna o leer una petición o agarrar una vez la velita, el incensario. A mí me llamaba la atención que pues decían, que no pasen a leer los niños, porque los niños no saben ni leer. Y hay niños que proclaman la palabra de Dios tan claramente que uno dice, bendito sea Dios. Hablan fuerte y claro. No hablan como nosotros, hay con todos los dientes pegados y arrastrando las palabras. Ay, es que me pongo muy nervioso. Si yo me pongo muy nervioso, ahora imagínese aquel que es hijo de vecino. Y pues por eso llega la gente, se sienta hasta atrás, no quiere ni hablar, no quiere hacer nada, no quiere cantar. Pero en las parroquias en donde la gente participa, a mí me ha tocado ver que hay gente que llega y dice, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué me toca hacer? Y ahí es donde se van abriendo las puertas para la participación. Ahora el nivel de participación en lo social.
Vamos a hacer una jornada para limpiar nuestra calle. Híjole, ¿cuándo es el próximo domingo? Llego a mi casa y le digo a mi familia, desde el sábado nos vamos a un paseo, para que no nos toque a nosotros. Vamos a ponernos de acuerdo para echarnos la mano si vemos que a alguien le están robando, pues por lo menos hablarle a la policía o tocar la alarma vecinal, salir ahí con los silbatos o con los garrotes para que se echen a correr los ladrones. No, ¿para qué te metes en eso? Y ahora pensemos a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel federal, a nivel mundial. Cuando dejamos que otros tomen las decisiones y nosotros no decimos ni hacemos nada. Algunos afirman, yo no hago política por no estar afiliado a un partido. Adelante, Ingrid. Todos hacemos política, consciente o inconscientemente. ¿Por qué? Porque tenemos la condición social de ciudadanos, miembros de un Estado. Acciones de carácter político, opinar, pagar impuestos, votar. Bien importante lo de pagar impuestos, ¿verdad? Como sea, nos los cobran a todos. Cuando vamos a comprar al supermercado, pues ahí viene impuesto 16%. Lo que tiene que hacer la tienda que recibe ese impuesto es entregarlo al Estado. Los pueden obligar y los deben de obligar porque hay un comprobante o un recibo fiscal. Pero en las tiendas donde no te dan recibo fiscal y que se están quedando con el impuesto, ahí no te están robando a ti, le están robando a todos. Yo me acuerdo que hubo una polémica ahí en el portal por los vendedores ambulantes y alguien dijo, es que los vendedores ambulantes no pagan impuestos, por eso no pueden estar. Yo conozco restaurantes que les pides una factura y no te la dan. Y no te vendieron 10 pesos. A lo mejor te vendieron 600, 1000, 2000, 3000 pesos. A eso quítale el 16%. Por cada persona que entra a comer a un restaurante que no paga impuestos, pues sí, tiene su local y aparentemente está todo en orden. Pero si no paga impuestos, está defraudando a todos. Ya cosa diferente es cómo se gastan los impuestos, ¿verdad? Pero ahí nos toca a todos participar para que estemos vigilantes en qué se gastan los impuestos. Nuestro presidente nos dijo que íbamos a tener un sistema de salud al estilo de Noruega y Dinamarca. Pero, Noruega y Dinamarca, las personas de su salario pagan el 60% de impuestos. Es decir, de 100 pesos tienen que entregar al Estado 60. Pero tienen derecho a la educación hasta la universidad. Tienen derecho a la salud. Tienen derecho a la pensión. Tienen derecho a 15 días de vacaciones pagadas. Pero están colaborando con sus impuestos. ¿Y en México quién quiere pagar impuestos? Nadie. Participar directa o indirectamente en la vida pública es hacer política. Adelante. Híjole, voy muy lento, pero si quieren ir poniendo ahí en sus comentarios alguna pregunta, pues las van haciendo y ya después Ingrid y Eunice, pues nos las van a decir al final. Pero el cristiano está llamado a ir más allá, buscar el bien común, promover la justicia y la caridad social, no desatenderse de la suerte material y espiritual de los hermanos. Es decir, no se trata solamente de estar en los partidos políticos.
Vamos a ver una diapositiva más adelante en donde el Papa dice, es la propuesta de los cristianos, hacer más humana la vida social y la vida política. No se trata solamente de decir o de estar en un partido político, porque si no hacemos propuestas diferentes, pues el que llega al poder se vuelve una persona indeseable. Se vuelve una carga. Aquella película de la ley de Herodes, ¿no? El famoso Varguitas, que reforma toda la Constitución para ver cómo sacaba dinero de los impuestos, ¿no? Y en vez de promover el progreso de aquel pueblo, San Pedro de los Aguaros, que dicen que era la caricatura de San Felipe del Progreso, pues terminó enriqueciéndose el Varguitas, ¿verdad? Y lo peor de todo fue que Varguitas, de presidente municipal, pasó a senador de la República, y a lo mejor si le hubiéramos seguido, de presidente de la República después de 18 años. Adelante. Un buen cristiano es un buen ciudadano. El primer deber político se refiere a nuestra condición de ciudadanos. Ya decimos, no de personas esclavas, sino de personas libres. Este deber ser agente primario y razón del Estado. Ser pensante, nunca sordo y mudo ante el Estado, que se presenta como un ídolo, un todo o un solo partido. Giovanni Sartori escribió un libro que se llama El Homo Videns y se habla de cómo la televisión conforma la mentalidad de las personas. Y le preguntaron, ¿es malo ver televisión? Y dice, no, no es malo ver televisión. Lo malo es lo que elegimos ver en la televisión. Y decía, ¿cuántas horas le dedica un hombre en la televisión a ver fútbol? En mis épocas de infancia había fútbol solamente sábados y domingos. Ahora ya hay, bueno, por lo menos en la Liga Mexicana, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. El martes, la Champions. El miércoles, la Liga de Libertadores. Y el jueves, otra vez fútbol femenil, que la Liga de Ascenso. Y hay fútbol los 7 días de la semana. Antes los partidos solamente eran en la noche. Ahora hay partidos a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9. Hasta las 10 de la noche hay partidos que terminan 11:45. Y decía Giovanni Sartori, si tú le preguntas a un hombre de qué te quiere hablar, te va a decir que te va a hablar de fútbol. Pero hay otros que se pasan viendo el Survivor, esos programas de concursos en a ver quién se deshace primero y quién gana. Pregúntenles a los niños, les van a hablar muy bien del Survivor y del otro donde salía el Rosique, quién sabe cómo se llama. Ahí me recuerdan. Pregúntenles a las señoras los programas de chismes de los famosos. Ahora pregúntenles a las que les gusta ver las series. Dicen que los niños ahora juegan a policías y a los narcos, ¿ah? Pero dicen los niños, pero yo juego de narco, de policía no, porque a los policías siempre los matan. Y es lo que ven en la televisión. Pregúntenle a un niño de qué les va a hablar, de las series de la televisión. Ahora preguntémonos cuántos estamos informados de lo que está pasando en la vida pública. De estas masacres que ha habido allí en Reynosa, de las inundaciones, de la falta de agua, del que no pasa la basura, del que pues cada vez la inflación está más alta. Y saber por qué sucede esto.
Como dijo una persona, ay padre, tantos problemas que tengo en mi casa y me voy a enterar de más. Pues eso es lo malo, que como no estamos enterados, dejamos que otros tomen las decisiones. Ojalá y a raíz de este curso de la participación o la vivencia social de la fe, pues nosotros estemos más enterados de lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en nuestro mundo. Ser pensantes, emitir nuestra opinión, dar nuestra propuesta. Adelante. Un buen cristiano es consciente de su dignidad humana, activo y promotor de una sociedad personalista, libre y solidaria. Impulsa el proceso de civilización para que todos gocen de los beneficios sociales. Todos, no nada más algunos. Aquí en México todavía es muy notoria la diferencia entre la ciudad y el pueblo. Nada más veamos la situación de lo que es la ciudad de Toluca y los pueblos de la periferia. San Pablo Autopan, San Andrés Cuezcontitlán, Temoaya. No tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que hay muchas carencias de un lugar a otro. El verdadero ciudadano no es súbdito. Vamos a hacer lo que diga papá gobierno, como decían cuando yo era niño. No. Aquí se necesita agua, drenaje, el servicio de limpia, que la policía sea más honrada, que haya lugares de trabajo, que haya buen transporte, que haya seguridad en el transporte. Eso lo tenemos que proponer los ciudadanos. Y en la medida de lo posible colaborar para que se cumpla. Adelante. Las cualidades de un ciudadano son conciencia de la propia dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Conciencia, no inconsciencia. Sentido político apoyado en la honestidad, el desinterés y la generosidad al servicio del bien común. Funda sus acciones en la justicia, verdad, libertad y caridad. Y ahí pusimos esa imagen del compendio de la doctrina social que ustedes han ido conociendo a través de este curso. Conciencia, honesto, generoso, que apoye el servicio al bien común. Adelante. Lealtad y respeto al adversario. Las costumbres políticas no autorizan recurrir a la falsedad, engaño, calumnia, pecados más graves en la vida pública que la privada. El problema que estamos teniendo en nuestro país es la polarización. No, esos fifís y esos chairos. Esos morenacos y esos verdepatrias, ¿no? Y entonces parece que no nos vamos a poner de acuerdo para promover el bien de todos. Si promueves el bien de los ricos en detrimento de los pobres. Si promueves el bien de los pobres en detrimento de los ricos. No tiene que ser así. Pues si promueves el bien de los pobres, les va a ir bien a los ricos. Y ojalá si promueves el bien de los ricos, va a ser en bien también de los pobres, porque ellos pueden promover el trabajo, los servicios. Pero que no sea esa polarización en donde decimos o que se acaben los pobres o que se acaben los ricos, o que se acaben los de un partido o que se acaben los del otro. Después de estas elecciones, yo creo que algo que tenemos que hacer, por lo menos en familia y en comunidades, es promover el diálogo. ¿Cuáles son las necesidades de nuestra ciudad, de nuestra colonia, de nuestro país? Y empecemos por el diálogo en las parroquias. Empecemos por el diálogo en nuestros grupos. Pues es que siempre somos los mismos, pues vamos a hacer una campaña para a promover que otros vengan a participar aquí en los servicios de la parroquia.
en los servicios de la comunidad. A mí me llamó la atención en unas visitas que hicimos a las parroquias que había comunidades en donde se presentaba a algunos servidores como los vicepárrocos. Si no está el padrecito, aquí los que mandan son ellos. Ojalá y nos presentásemos todos como servidores de la comunidad, como servidores de la evangelización, como servidores del reino de Dios. Respeto a la autoridad legal, aunque no sea ejercida por alguien no creyente. ¿Por qué juega tanto nuestro presidente a que si es cristiano, a que si es católico, a que si es no sé de qué credo? Porque sabe que mucha gente no lo va a respetar. En Estados Unidos siempre le hacen a uno decir, God bless America, God bless Mr. President. Que Dios bendiga a América, que Dios bendiga al presidente. Ojalá y todos dijésemos, Dios bendiga a México. Dios bendiga a nuestras autoridades para que las ilumine y no tomen decisiones tan erradas. Ahí estaría un principio de respeto. No importa sea creyente o no creyente, pero ojalá, bueno, vamos a ver más adelante lo que necesitaríamos para elegir un buen candidato. Adelante. Luego aquí en esta diapositiva tenemos lo que significa la palabra patria, que viene de patrum, terra, tierra de nuestros padres. Y la patria es el conjunto visible e invisible, material, espiritual, de territorio, instituciones, intereses económicos, morales, religiosos y culturales, heredados de nuestros mayores. No hay himno más bonito que el himno mexicano en un concurso. No hay bandera más bonita que la mexicana en un concurso. Ah, pero los papás de mis abuelitos, por lo menos de mi papá, mi abuela era francesa y mi abuelo era español. Así que nosotros de indios no tenemos nada. Pobrecito. Cuando yo fui a estudiar a Roma, un portugués me dijo, ¿y de qué están orgullosos los mexicanos? Y le digo, bueno, pues si me preguntas a mí, estoy orgulloso de la Virgen de Guadalupe. Porque es mi madre y está con nosotros. Y ella nos trajo a Jesús y hizo de nosotros un pueblo. Llevaba yo el anuario del Colegio Mexicano y me lo pidió una compañera que era de un país del este y me dice, ay, mira, este hombre parece chino, este parece africano, este parece peruano, este brasileño. Y le digo, es que no sabes que México es la tierra de los mestizos, que somos una nueva raza, una combinación de europeos y indígenas, indios. Y estamos orgullosos de nuestras raíces. Y dice, mira, qué curioso, ¿verdad? Y algo más curioso, nos llevábamos muy bien con los africanos. Los mexicanos, teníamos muchos amigos africanos. Y nos decían los africanos, esos mexicanos son muy buenas gentes. Nada más porque no sabían decir esa palabra de son buena onda, ¿verdad? Estos mexicanos son muy buenas gentes. Y nos llevábamos muy bien con ellos. Yo creo que también dentro de nuestra sangre pues corre esa gotita africana, ¿verdad? Adelante. Échale, échale. Deberes del ciudadano. Obligación de defender, conservar y enriquecer la herencia de la patria para transmitirla a las futuras generaciones. Qué bonito es el himno del Estado de México. Mexicanos por patria y provincia, responsables en todo momento.
que les enseñemos a nuestros hijos a ser orgullosos de su patria. La primera parroquia en la que me tocó estar fue en la parroquia de Santa María Tarasquillo. Yo llegué un sábado y un domingo me dice un taxista: padre, ¿no le gusta mi pueblo? Mi pueblo está bien bonito. Y yo veía a Tarasquillo con calles que subían, bajaban, veía las calles y desde lo lejos se veía como una casa se pegaba con otra. Y yo decía, este hombre, ¿cómo puede decir que este pueblo es tan bonito? Pues después de regresar de Roma 4 años después, pues me fui a dar una vuelta por esos lados y me metí por el lado de Xonacatlán, y cuando iba entrando yo a ver a Tarasquillo, veía un montón de árboles y en medio de los árboles las casas. Y yo dije, qué bonito es este pueblo, realmente tenía razón ese hombre. Y qué bonito es el lugar donde nací, esos callejones ahí cerquita de la iglesia de la Merced, donde se podía caminar, se podía jugar. ¡Ay, qué bonita es mi tierra! Y qué bonito es el Cerro de la Teresona, que para los europeos es una montaña y para nosotros es un cerrito. Qué bonito es el volcán. Y qué bonitas son las playas de México. Y qué bonito es Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Monterrey, Oaxaca. ¡Ay, chulada! Qué ricas son las enchiladas en Puebla y las venden en la calle. Me voy a pedir unas enchiladas poblanas. Y todavía me acuerdo la señora, le voy a echar su ajonjolí, pero oiga cómo cae el ajonjolí en el plato. Qué bonita es mi tierra. Y pues, ¿para qué les hablo del chorizo toluqueño? De la cecina, de los taquitos de papa y de obispo, que decía una de mis tías, el papa no va a Toluca porque hacen tacos de obispo y tacos de papa. Qué linda es mi tierra y qué linda es la gente. Me decían mis compañeros en la facultad, sobre todo allí en las ciencias sociales, donde había muchos laicos, y nos decían, ¿por qué los mexicanos siempre andan sonriendo? ¿Por qué siempre se ríen? ¿Por qué son tan felices? Y yo les decía, pues es que no conocen México. Si conocieran México, también andarían bien sonrientes. Para el cristianismo, traspasa lo social, se convierte en caridad social, aporta a la patria lo mejor. Esos son los deberes del ciudadano. No solamente se queda en lo formal, se convierte en caridad social, promover el bien común. Ojalá y todos podamos hacerlo de ahora en adelante. Seguimos, por favor. ¿Cuáles son los deberes del ciudadano? Respetar las leyes justas y a las autoridades. No abandonar la defensa de los derechos. Advocar ante los abusos del poder y las injusticias. Pagar impuestos, ya dijimos por qué. Votar libre y razonablemente. Ay, es que yo no voy, ¿para qué voy a votar si siempre ganan los mismos? Pues a lo mejor porque no fuiste a votar, ganaron los mismos. Defender la patria de las agresiones internas y externas. Esos programas que denigran al mexicano, ¿eh? ¿Cómo nos pintaban? Con un sombrero, con un jorongo, acostados y durmiendo, ¿eh? ¿Y qué decían? ¿Qué horas son? Quítate, Pedro, que no me dejas ver el reloj. No es cierto, hermanos. Yo estuve en Estados Unidos y conocí a los migrantes. Si hay muchos migrantes de México en Estados Unidos son porque son buenos trabajadores. El que no trabaja en Estados Unidos no sale adelante. Se tiene que regresar porque vive igual o peor que en México.
Y a mí me ha tocado ver cómo nuestros paisanos salen adelante. No es cierto lo que decía Donald Trump. Son hombres malos, delincuentes, asesinos, violadores. No es cierto. Yo creo que muchas personas buenas están en el extranjero y han salido adelante. Cumplir con el propio deber social con honradez, competencia y espíritu de servicio. Organizarse con otros ciudadanos para el bien común. En el taller de democracia hablamos de la participación y algunos quedamos con el compromiso de hacer un proyecto de participación de bien común en nuestras comunidades. Ojalá y lo lleguemos adelante. Respetar los símbolos, la bandera, el escudo, el himno. Que nos sepamos el himno nacional, porque no nos vaya a pasar como aquel que lo cantó en la final, ¿verdad? Y le cambió ahí. Y pues, oye, eres mexicano. Si te echaste unas copitas, pues por lo menos que te soplen ahí, ¿no? Antes de, para que no se te olvide. Adelante. Como ciudadanos cumplamos y nos organicemos para influir en la vida pública. Habremos dado el primer gran paso para construir una verdadera democracia. Solos no vamos a poder. Organizados, algo podemos cambiar. Solos nada vamos a poder. Organizados, vamos a cambiar. Y ahí tenemos un elemento profético muy grande en nuestras comunidades. Vivir unidos. Como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, miren cómo se aman. Y entonces, pues si vamos a la iglesia es para amarnos, no para pelearnos. Les repito aquí, ay, ¿quién es el favorito del Padre? No, pues que las de liturgia. Ay, no, que las de la vela perpetua. No, que los de los ministros. ¿Y por qué son sus favoritos? Es que le compran el pastel más grande el día de su cumpleaños. Y le compraron unos calcetines de lana y el padre ahí anda presumiendo sus calcetines de lana que le regalaron las de tal grupo. Y ahí se andan peleando a ver quién es el favorito del padre. No es cierto, eso no sirve. La alegría de un verdadero padre es que sus hijos vivan unidos, no que vivan peleados. Adelante. La participación en los partidos políticos. ¿Le puedes adelantar un poquito? Es un deber, un derecho, principio y pilar de todos. Adelante, adelante. Adelante, por favor. El cristiano tiene que hacer un aporte diferente que haga más humana la vida social y política. Pues es que no pasa la basura, es que la inseguridad, es que quién sabe qué. El Papa nos dice, el aporte tiene que ser diferente. Respeto a la dignidad de la persona, respeto al medio ambiente, respeto a las familias, respeto a participar por parte de las personas. Tiene que ser diferente la propuesta del cristiano. Si está en un partido político es para que haga una propuesta diferente. Sobre todo ahora que se reclama mucho el derecho de la mujer. Dicen que fueron elegidas en esta elección 40% de mujeres en los puestos de elección. Algo tiene que cambiar, ¿no? Las mujeres son más amables, son más humanas, son más tiernas, son más cuidadosas. No vaya a suceder que salgan igual que Juan Charrasqueado, pero en versión mujer, ¿verdad? El día de ayer detuvieron a una lideresa en la Ciudad de México que alborota a la gente, porque promueve la corrupción. Pero algunos dicen, no, es que fue una venganza de una que no ganó de su partido político y la mandó a encerrar a la cárcel. Pues ¿qué nos espera con esos gobernantes? La propuesta y el estilo tienen que ser diferentes. Adelante, por favor.
Ejercer el derecho y el deber de votar. Votar es la obligación de conciencia y una forma de participar en la vida pública. Es necesario votar según los principios fundamentales de la moral natural y bien informados. Quien vota para favorecer intereses particulares o a grupos de partidos lesiona el bien común, ocasiona graves daños a la sociedad y atenta contra una administración prudente y honesta. No es que los de la derecha quieren que el presidente no saque adelante sus reformas, pero si el presidente manda una iniciativa de ley y dice no se le corrige ni un acento ni una coma, pues eso ya es otra cosa. Ya no es promover el bien común, ya es promover la voluntad y el interés de un grupo particular. Adelante. Nadie tiene derecho a presionar a otros para que voten por un determinado partido. El voto es un ejercicio de libertad de conciencia. Es deber de los cristianos participar en las acciones electorales, funcionarios de casilla, observadores, dar testimonio de interés en la vida pública y colaborar en la vigilancia de las elecciones. Adelante. Recuerden, por tanto, todos los ciudadanos el derecho y al mismo tiempo el deber que tienen de votar con libertad para promover el bien común. La Iglesia alaba y estima la labor de quienes al servicio del hombre se consagran al bien de la cosa pública y aceptan las cargas de este oficio. Y ahí recordamos a 3 personajes, un santo y 2 ilustres. Santo Tomás Moro, Francisco de Vitoria, que fue defensor de la causa indígena, recordando que los indígenas también son personas, imagen viva de Dios, y don Vasco de Quiroga, que promovió la civilización en los pueblos hospitales, juntaba a las gentes en los pueblos y lo primero que les enseñaba era un oficio para que se valieran por sí mismos. Yo estuve, por gracia de Dios, en uno de estos pueblos fundados por don Vasco de Quiroga, que fue San Pedro Tultepec. El 30% se dedica a la música, el 30% a la fabricación de muebles, el otro 30% a fabricar o a hacer comida. Y nunca les falta trabajo. Desde pequeñitos les enseñan a tocar música. Desde pequeñitos les enseñan a hacer comida. Desde pequeñitos les enseñan a trabajar en la fabricación de los muebles. No, es que el trabajo infantil es explotación. Cuando crecemos somos tan inútiles que no sabemos hacer nada. Por eso hay que enseñarles a los hijos lo que tienen que saber. Adelante. Cuando vamos a votar, las cualidades de un buen candidato: competencia y capacidad para cumplir las funciones, honestidad, testimonio que denote su entrega y actitud para el bien común, reputación moral. Si es alguien que no terminó la primaria, quién sabe si va a ser buen candidato. Si es alguien que tardó 25 años en sacar la licenciatura, quién sabe si sea competente. Quién sabe si tenga capacidad para cumplir sus funciones. Que sea honesto, que no sea un grillero. Lo escogieron porque sacó al presidente municipal y lo llevó a la cárcel, porque cerró la carretera, porque jala mucha gente, pero es honesto. Busca el interés particular o el bien de todos. Y su reputación. ¿Es una persona que tiene buena fama o es una persona violenta, mafiosa, que hace acuerdos en lo oscurito? Adelante.
y evitar el poder para el beneficio propio o de su partido. Y ahí se nos ponen 3 imágenes ahí de personas que fueron así como muy memorables, como autoritarias en sus diferentes países, ¿verdad? Stalin, Hitler y Franco. Entonces, pues debemos de pensar, ¿verdad? Si las personas quieren ejercer así el poder o personas que realmente han promovido el bien común. Adelante. Debemos de pensar en un programa electoral responsable, es decir, que se respete la integridad de las personas mediante la atención a la salud, búsqueda de condiciones humanas de trabajo y de vivienda. Dice el Papa Francisco, las 3 T's: tierra, techo y trabajo. Que todos tengan una tierra para trabajar, que todos tengan un salario para sobrevivir y un lugar digno donde pueden vivir con sus familias. Adelante. Procurar la estabilidad del hogar, recogiendo y defendiendo el carácter sagrado del matrimonio. Ayudar a la familia en su misión educadora, favoreciendo el respeto a la autoridad de los padres, haciendo efectiva la libertad de enseñanza, educación en principios y valores. Caldo de cultivo es el abandono de los hijos. Caldo de cultivo, es decir, que un niño a los 4 años puede elegir lo que quiera. Caldo de cultivo son los celulares que están educando a los niños y las computadoras y las series de televisión. Hay que cumplir con ese deber de educar a los hijos. Adelante. Luchar contra la inseguridad, el desempleo y la pobreza a través de organizaciones que promuevan una economía que permita empleos dignos y estables. Mejorar las condiciones de vida rural y urbana, proporcionando los servicios adecuados. A este respecto, la pastoral social tiene una dimensión de pastoral que se llama misioneros en el mundo del trabajo y la dimensión laboral, en donde se busca realmente eso, promover asociaciones que ayuden a las personas a encontrar un trabajo digno. Adelante. El tema 8, el punto 8, la abstención en la votación. Yo no voto porque ningún candidato me convence. Pues en México, por un voto se puede ganar. Por un voto se puede perder. Y además, ¿cuánto cuesta una elección para que tú no votes? Ojalá y dejemos esa mala costumbre de la abstención. Habrá que optar por el mal menor y el candidato menos malo, considerando pros y contras. Si no está el ideal, el menos malo. Y si queremos al mejor, hay que irlos preparando desde ahorita, no al cuarto para las 6, cuando ya se viene la votación. Ojalá de nuestras comunidades salgan jóvenes, hombres y mujeres que participen en las elecciones. Adelante. Y último punto, discípulos y misioneros en la vida pública, recordando lo que dice el documento de Aparecida. Somos discípulos misioneros. Ahí todavía el documento nos pone discípulos y misioneros en la vida pública, pero Aparecida nos pone discípulos misioneros. Un solo nombre. Dice el Papa, no es nombre y apellido, es un solo nombre. El que es discípulo tiene que dar a conocer su fe. El que es discípulo tiene que vivir conforme a su fe. Si hoy muchas estructuras generan pobreza es por falta de fidelidad a los compromisos evangélicos de muchos cristianos con responsabilidades políticas, económicas y culturales. Por así, tenemos que decir que todos, no solamente unos cuantos. Por eso, pues desde pagar nuestros impuestos, desde ver las necesidades que hay que mejorar,
desde nuestra participación en la vida pública. Adelante, Ingrid, creo que es la última, ¿verdad? Ah, no. Otra forma de la vida pública es las acciones cívicas. Urge la coherencia en un pueblo donde la mayoría se declara católica y reina la corrupción. En política necesitamos disciplina e integridad moral, autodominio para hacer el bien, servir a la verdad y al desarrollo sin dejarnos corromper por favores, intereses. Requerimos fuerza y perseverancia para conservar la honestidad, gran esfuerzo para crear una gran riqueza moral que permite participar en el futuro. Adelante. Esa ya fue la última. Pues antes de pasar a las actividades y a las preguntas, solamente recordarles la próxima semana ya es el tema 20, el último. Se va a dar el tema de manera sintética, pero también se quiere hacer una evaluación por parroquias como se hizo en el curso anterior de liturgia. Ojalá durante la semana tengan la oportunidad de reunirse, sea presencial o virtualmente, para compartir su experiencia en este curso. Se les van a hacer llegar unas preguntas, creo que al final el Padre Enrique las va a decir. Se les van a hacer llegar unas preguntas para que las contesten en equipo y una persona dentro de 8 días nos haga favor de ir leyendo sus aportes y comentarios. Pues con el favor de Dios estamos casi terminando este curso. Ojalá y nos haya dado luces, pistas, pero sobre todo ánimo para participar. Yo les recuerdo que los cambios empiezan por acciones pequeñas, no con grandes revoluciones. Por lo menos en la pastoral social, durante mucho tiempo luchamos por proyectos sociales en las parroquias. Y entonces, pues llegó a nosotros un documento del episcopado mexicano que se llama Los pobres no pueden esperar. Y a raíz de esa reflexión de ese documento, pues en muchas parroquias se detectaron muchas necesidades y de ahí surgieron grupos, equipos que quisieron participar en la ayuda a la gente más necesitada. Lo que no pudimos hacer en bastante tiempo, al proponer las necesidades concretas, surgieron muchos proyectos en las parroquias. Por lo menos podemos hablar que de 150 parroquias, por lo menos 50 están trabajando en algún proyecto social. Y tenemos diferentes proyectos y tenemos diferentes equipos que están trabajando y promoviendo la caridad en las parroquias. Este puede ser otro paso, por lo menos en nuestro decanato. En las diferentes parroquias, en las diferentes comunidades, con los diferentes agentes. Y pues trataremos de perseverar en esta acción de las diferentes parroquias para que todos podamos hacer algo para transformar, para ser sujetos activos, no pasivos. ¿Hay alguna pregunta, Ingrid? Por el momento no, padre. Por el momento no. No. Bueno, entonces, les pido que puedan anotar estas actividades individuales y ojalá las puedan hacer en su casa. ¿Eres un ciudadano activo y responsable? Sí, no, ¿por qué? Ser sinceros con nosotros mismos. Hagamos un examen de conciencia, ¿eh? A lo mejor somos todavía de los que piensan, no, pues es que la política es como las tijeras para cortar el pasto. Yo utilizo jardinero. ¿Cómo participas y en dónde? Y pues ya cada quien uno puede pensar cómo está participando. A lo mejor retomar lo que hicimos en el taller de democracia, ¿eh? A lo mejor yo me propuse
me propuse hacer un proyecto de participación y pensar si lo estoy haciendo o lo puedo hacer. Adelante. Y luego, bueno, pues si se pueden reunir 2 o 3 en la semana, comenten. Aquí atribuyen que laicos comprometidos evitemos actuar en política. Y pues ya ahí se confiesan unos con otros. ¿Qué acciones podríamos realizar para promover los deberes ciudadanos entre laicos? Y ahí ya pueden hacer sus propuestas. A lo mejor puede surgir otra inquietud para hacer algún proyectito en la parroquia. Adelante. Y evaluación. ¿Cómo incrementaré mi participación en la vida política del país? Ya les decía lo que decía Giovanni Sartori. Informarnos, conocer qué está pasando. Escucha las noticias, a lo mejor un programa de análisis. A las 10 horas que ves ventaneando, pues por lo menos media hora a la semana para saber qué está pasando en lo de la patria, en lo de nuestro estado, en lo de nuestra ciudad. Pues no sé si esté por ahí el padre Enrique para que nos hiciese favor de las preguntas que se van a dejar para la evaluación de la próxima semana, por favor. Bueno, yo voy a hacer la propuesta. Padre José David. Sí, muchas gracias. Soy el padre José David Martínez Rodríguez. Soy el coordinador diocesano de la Pastoral Social y me encomendaron los padres del decanato la coordinación del curso. Estuve por allí, de los que no abríamos la cámara, estuve casi en todas las sesiones, viendo quién se dormía, quién participaba, quién preguntaba, etcétera. Bueno, entonces voy a presentarles el programa del próximo viernes, brevemente, espero no pasarme mucho del tiempo. Este es el programa para el viernes 2 de julio. A las 7 de la noche vamos a comenzar con el tema 20, que se llama Los laicos agentes del cambio social, que lo va a impartir el padre Alejandro Lagunas. Después a las 7:45, de 7:45 a 8:15, vamos a hacer la evaluación del curso. No examen, sino evaluar el curso en la manera como funcionó, como se impartió. A las 8:15 vamos a hacer un momento de oración en una celebración de la palabra, donde podamos orar a la luz de la palabra de Dios sobre lo que es esta dimensión de nuestra vida, de vivir la dimensión social de la fe. Después, a las 8:45, vamos a tener una entrega simbólica de diplomas. ¿Por qué simbólica? Porque les vamos a enseñar el diploma, pero físicamente no se los podemos entregar porque el curso es a distancia. Entonces ya cada párroco se los entregará en su momento. Entonces, y para la evaluación tenemos la siguiente tarea: reunirse por parroquia en la modalidad que les parezca más conveniente, sea presencial o a distancia, y compartir las siguientes preguntas. Bueno, tienen que nombrar un coordinador y un secretario. La primera pregunta es: sintetiza en una frase la siguiente pregunta. ¿Qué te dejó el curso para tu vida? En una frase, nada más, no en una cuartilla, sino en una frase. Y cada uno de los integrantes de cada parroquia deberá de responder. Pero no es para que les manden las preguntas y contesten ellos por WhatsApp, sino que se reúnan, porque es muy importante la interacción que puedan ustedes tener. ¿Qué te dejó para tu vida?
que eso finalmente es lo más importante. Segunda pregunta, ¿cómo podemos aplicar lo aprendido en este curso de doctrina social en nuestra parroquia? ¿Cómo lo podemos aplicar? Y luego, la tercera pregunta, ¿qué sugieres para mejorar el desarrollo de cursos siguientes? Sus párrocos ya les irán avisando de otros cursos que vamos a seguir impartiendo los padres del decanato para contribuir a la formación de agentes de pastoral. Entonces, por eso necesitamos sus opiniones para evaluar. Entonces, cada secretario va a enviar sus respuestas a más tardar el próximo jueves 1 de julio por la noche. Y el viernes, como ya lo señalé, hacia las 7:45 vamos a tener la evaluación del curso. En breve plenario, cada coordinador compartirá solamente una breve respuesta de cada pregunta. Por ejemplo, de la primera, ¿a cuál frase nos gusta más? Esa es la que vamos a decir, no las de todos los que participaron. ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido en nuestra parroquia? Nada más una sugerencia, nada más una. Y en la tercera, ¿qué sugieres para mejorar el desarrollo de los cursos? A lo mejor tienen una lista de 20 sugerencias, eligen la que consideren más importante. Entonces, no sé si el padre Enrique Estrada quisiera agregar algo a esto que acabo de exponer. No, padre, está bien, completamente de acuerdo. Bueno. Sí, ese sería el esquema. Sí, muchas gracias. Pues eso es, Ingrid. Ya les agradezco su atención. Gracias, padre. Disculpe, nada más, ¿a dónde se van a enviar las preguntas? Es que ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? Los que están en el grupo están en un grupo de WhatsApp, creo, ¿no? O los coordinadores, ¿o sí. cómo sería? Los coordinadores. Sí. Entonces, platicaba yo con Alice y veíamos la conveniencia. Que no mande sus respuestas por escrito, entonces no le vamos a dar la palabra el viernes, ¿verdad? Porque si no luego divagamos y pues no nos alcanza el tiempo tan limitado que tenemos. Gracias, Ingrid. Gracias, padre. Pues ya para terminar en este día, vamos a tomar como oración otro canto del padre Cicinho, que se llama Al pecho llevo una cruz. Lo tomamos como oración final, por favor. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz. Lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió, mas sé que es de mi propiedad buscar la verdad y gritar con mi voz. El mundo va herido y cansado de un negro pasado de guerra sin fin. Cuéntenme la bomba que hizo y la fe que deshizo y espera por mí. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón
indiferentes, que soy de la gente que cree en la cruz. Creo en la fuerza del hombre que sigue el camino de Cristo Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan buena noche, hermanos. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias al equipo. No hay de qué, padre. Hermanos, nada más les recordamos que primeramente Dios en la noche, en el fin de semana les haremos llegar el material, tanto la presentación en PDF como el link de YouTube. Les recordamos que, pues, ahora sí, no se olviden de mandarnos su información. Y ¿qué más? Eso sería todo. Eso Que sería sueñen con los angelitos. que sueñen con los angelitos, que pasen buena noche, Que cenen rico. que cenen rico, primero Dios. Y terminamos esta sesión. Buenas noches.